En línea al médico veterinario José Arrieta vamos a convocar para hablar del sector porcino. ¿Cómo te va, José? Tanto tiempo, buen día. ¿Cómo andás, Silvio? Buen día, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? No, nosotros muy bien, gracias a Dios, ¿eh? Esperemos que ustedes también. La inquietud pasa por entender qué es lo que está pasando ahora con el sector porcino que después de mucho letargo en materia comercial se empezó a despertar, ¿no? En las últimas semanas. Sí, sí, tal cual decís, veníamos con un año que estaba bastante estancado el precio de venta y a partir de estas últimas 2 o 3 semanas empezó a tener un alza importante, inclusive esta semana volvió a subir, así que han mejorado bastante los números de rentabilidad, pero bueno, recordemos que esto es un negocio de inversiones muy altas y de años de rentabilidades que se necesitan para recuperar esas inversiones y venimos de varios meses de estar muy cerca del precio de venta con los costos de producción, ¿no? Recién ahora este último mes, como te decía, se está acomodando un poco el negocio. ¿Qué se está convalidando de precio máximo por estas horas para el capón? Y ahora para esta semana volvió a subir y se está hablando más o menos de 150 pesos, más IVA por supuesto. Ujú. Eh, por Max ya está vendiendo en eso y muchos negocios están más o menos entre 148 y 150 pesos, ¿no? ¿Qué motoriza esta suba de precios para el capón? Porque estaba leyendo que bajaron bastante las exportaciones de carne de cerdo en los dos últimos meses. Sí, sí, tal cual decís, lo que está llevando esta alza claramente es la reactivación. Creo que también al salir un poco de todas las cuarentenas y todas las limitaciones que había, se ha reactivado el consumo. Recordemos que competitivamente el precio de la carne de cerdo es muy, muy útil para el hogar, para las personas, y esto ha reactivado el consumo y ha reactivado el precio, ¿no? Como decís vos, esta explicación es 100% de esta alza de precios, es 100% de mercado interno, porque el tema de exportaciones está bastante, bastante complicado, bastante parado, y solamente se justifica por un poco la época, que históricamente siempre en esta época la demanda empieza a traccionar fuerte, y solamente consumo interno de exportación, al revés, estos meses está siendo negativo el número para exportar, ¿no? El dato es el siguiente que yo manejo, y vos me corregís si yo me equivoco. Hace por lo menos 10 semanas atrás, mediados de mayo, el valor del capón estaba en 127. Apareció la noticia del cierre parcial de exportaciones de carne vacuna, el novillo 170. Hoy tenés al novillo, valor en pie, en 170, 172, querés agregarle 2 pesos más, no influye demasiado, pero un capón que en vez de 127 está en 150. ¿Eso cómo influye después cuando tenés que colocar el producto en el mostrador, teniendo en cuenta que esta dinámica la aporta el consumo interno? Uno supone que esa brecha, muy favorable en su momento al valor de la carne de cerdo en el mostrador, se va a ir achicando, ¿no? Sí, sí, es lo que decía hoy, es un poco siempre el miedo que tenemos nosotros desde el sector de no acercarnos mucho al precio de la carne vacuna, porque sabemos que culturalmente Argentina o muchos consumidores van a elegir primero la carne vacuna. Lo que sí estamos viendo es que estos últimos años ya el porcentaje que nos ganamos, sea en la parrilla o en la mesa, Ujú. se sigue manteniendo y sigue creciendo todos los años un poco. Y lo que hablamos, Silvio, un montón de veces, nosotros hace muchos años venimos intentando plantear esta situación de que a Argentina le conviene exportar la carne vacuna, que es tan reconocida a nivel mundial y tiene precios mundiales que le servirían al país, y nosotros creemos que éramos un actor secundario, pero muy importante para poder exportar esos 10, 15 o 20 kilos por habitante por año de lo que se produce carne vacuna hacia afuera y poder suplir ese déficit de los 115 o 120 kilogramos de carnes totales que podemos estar consumiendo por año en el país. Pero lamentablemente, como todos sabemos, en este país cada 2 minutos nos cambian las reglas y todo lo que podríamos haber proyectado entre todas las mesas de carne
hoy cada uno, viste, como que se la está rebuscando como para poder salir a flote, ¿no? Tal cual, José. Yo vengo viendo también que evoluciona la producción del cerdo en faenas de cabeza, pero también en kilos. ¿Cómo vienen con respecto al año pasado? Si más o menos tenés el dato, ¿no? No te quiero meter en un brete por ahí. Sí, no, exactamente no lo tengo, pero todos los años, a pesar de que la cantidad de madres instaladas no está creciendo ya desde los últimos, te diría, 4 o 5 años, se ve un incremento en la eficiencia, primero de cabezas enviadas, que debe estar aproximadamente entre un 5 y un 7% más año versus año, y lo que se ve claramente es la tendencia de vender cerdos más pesados, con la misma estructura, los mismos metros cuadrados de las granjas, un poco por el trabajo de las empresas de nutrición y muchísimo por el avance genético. Cada vez vemos que los cerdos crecen más rápido y estamos llegando a pesos de faena más altos, entonces en kilos versus kilos, año versus año, creo que vamos a estar entre un 8 y un 9%, me parece. Importante. ¿Qué suponen ustedes que va a terminar dejando el consumo de carne de cerdo al cierre de este 2021 en kilos por habitantes? Sí, los últimos números que estaban compartiendo y demás hablaban de 16 kilos más o menos, probablemente terminemos el año un poquito más arriba de eso, ¿no? Y creo que si lo vemos 10 o 15 años para atrás, es muy optimista lo que nos está pasando y esperemos seguir creciendo hasta por lo menos 22, 23 kilos, que ya nos permitiría tener un sector mucho más fuerte. Y convengamos que siempre lo que se intentó trabajar y que no se ha podido concretar es el porcentaje de carne que queremos exportar, ¿no? El problema es que la Argentina en esto no tiene políticas de Estado. Se habla de un plan ganadero, se habla casi cínicamente de un plan ganadero en el contexto de exportaciones cerradas de carne vacuna, pero no se habla de un plan ganadero de todas las carnes, porque en definitiva, hoy por hoy, la dinámica del consumo ha impuesto ya en el plato de los argentinos la carne vacuna casi al mismo nivel de la carne aviar y creciendo cada vez más la carne de cerdo. ¿Se sienten ninguneados aquellos actores del negocio de la carne de cerdo en este sentido, José? No, yo no sé si ninguneado, pero creo que hemos tenido oportunidades todos estos años, como hablamos recién, para trabajar en conjunto todas las mesas de carne y si hubiese políticas de Estado a largo plazo, sería muy positivo para el país, más allá de los sectores individuales. Nosotros hemos tenido la oportunidad mundial de exportar bastante más, pero como decía vos, al no haber política de Estado, industrialmente nos faltaba ese eslabón para poder aprovechar esos meses donde China estaba demandando muchísimo y precios altísimos de exportación, no lo pudimos aprovechar por la cadena industrial y hoy en China los precios se derrumbaron, el precio de exportación termina siendo mucho más bajo que el precio de mercado interno, entonces es difícil convencer a los productores como la granja nuestra que participamos del consorcio de exportación a poner más cantidad de jaulas para querer mantener el negocio como lo venimos haciendo hace varios años, cuando el diferencial de precios cada vez es más grande, ¿no? José, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo, saludos a todo el equipo por allá. Gracias por el contacto, Silvio, buena semana para todos. Igualmente, José Arrieta, que experto en el sector porcino, charlando un poquito de lo que está pasando con la actividad, con una evolución importante del precio que recibe el productor en granja. Estamos hablando de que para esta semana se convalidarán 150 pesos el kilo de capón magro más IVA. Última pausa, ya estamos.